Como algunos de ustedes ya sabrán, el presidente Trump ha ordenado que de inmediato preparen condiciones para alojar a inmigrantes ilegales que se encuentren en los Estados Unidos, a personas que hayan entrado sin autorización y, de acuerdo con él, a criminales, etcétera, etcétera. Pero mucho me temo que esto va un poco más allá. Creo que se va a complicar todo esto. Y de hecho aquí lo tenemos, lo voy a compartir con ustedes con mucho gusto. Un momentico les voy a poner qué acaba de decir Trump hace apenas un par de horitas. Pero mientras tanto, antes que todo, señores, voy a saludar un momentico a las personas que ya se van conectando y van comentando. Alfredo Latorre, bienvenido, muchas gracias por conectarte. Anabel Martínez, que nos dice saludos, nunca un momento aburrido con el presidente Trump. No, y de hecho no, Trump es un generador de noticias constantes, sabemos que obra con una velocidad tremenda, como un buen empresario, tomando decisiones inmediatas. No necesariamente son las mejores para muchas personas, pero sí son inmediatas y sobre todo se implementan a una velocidad vertiginosa. En cualquier caso, ¿de qué está hablando Trump aquí? Que les voy a comentar, señores. Vamos a poner un momentico este video en vivo para que sepan de lo que estamos hablando de inmediato. Today, I'm also an executive order to instruct the Aquí está Departments of diciendo Defense and Homeland que ha instruido al Departamento de Homeland Security y ha firmado una nueva orden ejecutiva. to begin preparing a person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. Y la orden ejecutiva, ¿de qué trata, señores? De preparar la base naval de Guantánamo para alojar de inmediato a 30,000 personas como mínimo. Hay que tener en cuenta, señores, que la base naval de Guantánamo no tiene nada que ver con lo que existía en 1994 cuando alojaron ahí a los balseros y no había condiciones ninguna, que eran campamentos muy básicos, tiendas de campaña, etcétera, etcétera, sino que a raíz de los atentados del 2001 se construyeron una serie de prisiones para alojar a los terroristas de Al Qaeda y todo esto que cometieron esos delitos. Por lo tanto, ya hay una infraestructura, ya hay una prisión montada. No sabemos si llega a las 30,000 camas, pero sí, ya hay algo funcionando en Guantánamo Bay que posiblemente se tenga que ampliar un poquito, adecuar, pero lo están preparando para alojar de inmediato a más de 30,000 personas. Vamos a terminar de escucharlo. We have beds in Guantanamo threatening the American people. We don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back. So we're going to say Guantanamo. Today, I'm also an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the third-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have beds in Guantanamo to detain the American. We don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back. So send them out to Guantanamo. Today, y de hecho se lo puse dos veces diferente. ¿Por qué razón? Porque hay una cosa clave acá, señores, y es que él se está adelantando a lo que ya es un mensaje del régimen castrista, en este caso de que no están dispuestos a recibir a los deportados de regreso a Cuba. En este caso, Cuba se ha cansado de decirlo, la dictadura castrista en este caso, en bocas de Díaz-Canel, y de hecho en este momento, señores, ya hay un comunicado oficial de Díaz-Canel que lo vamos a poner de inmediato para un poquito que ustedes vean cómo se está moviendo la repercusión de estas noticias. En acto de brutalidad, nuevo gobierno de Estados Unidos anuncia encarcelamiento en base naval de Guantánamo ubicada en territorio de Cuba ilegalmente ocupado de miles de migrantes que expulsa forzosamente a los que ubicará junto a las conocidas cárceles de tortura y de detención ilegal. O sea, él siempre, por supuesto, refiriéndose a torturas y a todo ese tipo de tontería que sabemos que es lo usual, es mucho más que usual en un personaje como Díaz-Canel. Principalmente en un personaje siniestro, señores, porque ¿cómo usted no va a recibir a las personas de su país que están siendo deportadas? No solo, ojo, porque cometieron determinados delitos, sino vamos más allá. Muchas de estas personas ni siquiera han cometido como tal un delito, pero simplemente han entrado de forma ilegal y ya eso de por sí constituye un delito para los Estados Unidos, por supuesto, porque tenemos una entrada ilegal que ya se caracteriza, ¿no?,
por ser un delito dentro de los Estados Unidos. En base a eso también de inmediato salió, esto ha sido en las últimas 2 horas, salió una publicación de nada más y nada menos, señores, de On Cuba, o sea, la revista de Hugo Cancio, que plantean lo siguiente: Trump ordena preparar la instalación de Guantánamo para inmigrantes. Algunos son malos. Aquí están mencionando las palabras de Trump, señores. Algunos son tan malos, se refiere a estos inmigrantes, que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen. Así que los vamos a enviar a Guantánamo. Y aquí se está refiriendo, por supuesto, a que hay algunos países, incluyendo el régimen castrista, como ustedes saben, que están diciendo que no van a recibir a estas personas. Y entonces simplemente hay una reacción. De hecho, aquí nos están diciendo, Super Mario nos comenta, si eso dice Díaz-Canel, que ataca la base naval de Guantánamo. Sí, eso es algo que hemos hablado en varias ocasiones. O sea, si ellos son tan valientes realmente, como dicen, y no le tienen miedo a los americanos y que bueno, simplemente ataca la base naval de Guantánamo y recupérala, ¿no? Se supone que es tuyo, se supone que es tuya, que está en territorio tuyo de forma ilegal, y claro, por eso es que deberían recuperar la base naval de Guantánamo si ese es el problema, ¿me entiendes? Entonces, los dejo un poquitico con esa, pero básicamente lo que queríamos era hablar de este tema, señores, que ha encendido todas las alertas. Aquí vienen más detalles, por ejemplo, donde dice: el presidente Trump dijo que firmará una orden ejecutiva, o sea, ya la firmó, hoy miércoles, para preparar una instalación en la bahía de Guantánamo, Cuba, que se utilizará para albergar a inmigrantes deportados. Como habíamos visto en las palabras de Trump, en el documento se ordena la instalación de al menos 30,000 camas para alojar a migrantes en la bahía de Guantánamo. Y por supuesto ya sabemos que es una instalación que se usó durante mucho tiempo para albergar a los terroristas del 9/11, a personas que fueron capturados en diferentes países. Aquí me dice Ana que por qué se ve tan mal con un recorte en los lados de la cámara. Bueno, lo que sucede, Ana, estoy usando otra cámara, algo muy improvisado desde mi oficina, detrás que hay varios títulos y cosas así. Y bueno, pero no quería que se quedara pendiente esta nota, señores. Entonces, ya, de hecho, Trump dice algo importante en su declaración, que ya tenemos, o sea, ya el gobierno americano cuenta con las 30,000 camas y solo es cuestión de habilitarlas de inmediato en Guantánamo Bay. ¿Qué dice la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem? También, además de eso, redujo la protección con la deportación de más de 600,000 venezolanos con el tema de declarar que el TPS, el estado de protección temporal, ya no es válido. Por lo tanto, han quedado desprotegidas más de 600,000 personas de origen venezolano. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños, o sea, gente de toda la extracción social, que en su mayoría habían entrado de forma ilegal, ¿no?, por la frontera, pero habían recibido un estado de protección temporal por el gobierno de Biden, principalmente basado en este factor de que hay una dictadura, etcétera, etcétera. Claro, no tenían la ventaja en el Congreso, el Partido Demócrata, quiero decir, como para aprobar una nueva ley de ajuste venezolano o algo por el estilo, y el presidente puede inventarse un plumazo, un TPS, un estado de protección temporal, y eso fue lo que hizo, de hecho, el expresidente Joe Biden. ¿Qué pasa acá? La secretaria de Seguridad Nacional, de hecho, le dice a Fox News, como estamos leyendo, que la administración de Biden, antes de irse, le otorgó a los venezolanos una renovación por 18 meses, y eso abre la posibilidad de que esas protecciones pudieran expirar a finales de este año 2025. Pero el tema está medio extraño, hay mucho temor, hay mucha gente asustada. Principalmente, también me debo referir a mi comunidad, a personas que han entrado bajo el parol humanitario y bajo el CBP-1, que están ahora mismo con el estado de la I-220A, como ustedes saben, como hemos hablado tantas veces. Aquí, de hecho, Super Mario nos dice: Estados Unidos debería ir avanzando poco a poco, ocupando territorio y no entregarlo. No, créeme que no sería ninguna mala idea, pero
pero es algo que no han querido hacer. O sea, llevan más de 100 años ahí, desde 1898, y realmente no lo han hecho, ni mucho menos. En el momento en que los Estados Unidos quisiera hacerlo, por supuesto que invadir la isla de Cuba y dominar las fuerzas del régimen castrista, si eso se puede llamar fuerza, es cuestión de unos días. Ellos no tienen infraestructura, ni preparación militar, ni mucho menos. Pero bueno, al final vemos que también cuando se le pregunta la posibilidad de enviar inmigrantes a la base naval de la Bahía de Guantánamo, dijo que el gobierno estaba evaluándolo, y de hecho no solo lo evaluó, sino que ya es un hecho dicho y hecho por Donald Trump. Aquí tenemos la bendición, caramba, de tener a Shogun, que muy raras veces se está conectando últimamente, casi no están notificando a nuestros seguidores. Les pido que por favor no solo se limiten a suscribirse, sino que activen la campanita para que les notifique. Hay muchas personas que nos están diciendo que no les están notificando de que nos conectamos. De hecho, aquí nos dice Shogun, buenas noches, Adil, un saludo hermano y bendiciones. Me le da un abrazo, Silibé. Gracias por tenernos informado de la situación que están aconteciendo, patria, vida y libertad. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en estos momentos. Lo que ha dicho Trump abiertamente, que ya está la orden ejecutiva, o sea, ya se firmó, y por supuesto tenemos la reacción del dictador designado Díaz-Canel, como les comenté antes, que está diciendo que sí es un acto de brutalidad, que no sé qué, que Estados Unidos está emitiendo, quiere llenar la base naval de Guantánamo, que es ilegalmente ocupada por los Estados Unidos. Imagínense, no es ilegalmente ocupada, o sea, hubo un contrato de arrendamiento que se firmó al terminar la última guerra de independencia que hubo en Cuba, señores, la guerra que terminó en 1898, y se le concedió ese territorio a los Estados Unidos. De hecho, no solo era una base militar, eran dos, pero se quedaron con esta base militar. En aquel momento se les hacía llamar bases navales y carboneras, puesto que abastecían a la inmensa mayoría de los barcos de carbón, o sea, funcionaban a vapor y necesitaban carbón. Y Cuba era un lugar, bueno, imagínense, la llave del Golfo de México, bueno, ahora Golfo de América en algunas partes, pero Cuba era la llave del Golfo y sigue siendo la llave, por supuesto, y claro que era un lugar muy, muy adecuado para aprovisionar de carbón a estos barcos que eran a vapor en aquel momento. Después, posteriormente, se convirtió en un lugar muy estratégico para los Estados Unidos. Cuba sigue teniendo un lugar privilegiado. De hecho, eso es lo que ha hecho. De hecho, eso es lo que ha motivado que tantos cubanos vivan pendientes a los Estados Unidos desde incluso el siglo XVIII, señores. O sea, Cuba siempre ha dependido de los Estados Unidos de una razón u otra, porque es demasiada la proximidad y por lo tanto la influencia, lo cual es positivo, pero en ocasiones también ha sido negativo, en el sentido de que muchos cubanos se han puesto a esperar. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Estados Unidos por nosotros? De la misma forma que muchos cubanos dejaron que el comunismo entrara en Cuba, permitieron que Fidel Castro se apoderara del poder y simplemente decían, no, tranquilo, esto no va a ser comunismo, puesto que los Estados Unidos jamás va a permitir un país terrorista, un país comunista y terrorista, de hecho, que prácticamente son sinónimos, no lo va a permitir tan cerca de sus costas. A 90 millas de los Estados Unidos nunca va a existir un satélite de los rusos, ni mucho menos. Y bueno, sucedió, tenemos el pacto Kennedy-Khrushchev, todo esto que hemos hablado tantas veces. Está dando muestras cada vez más de que se siente muy cómodo siendo presidente, que no tiene nada que ver con el presidente que tomó posesión, el presidente completamente novato, que venía del mundo de los negocios y no conocía el pantano de Washington, como él mismo lo ha llamado, y sencillamente Trump tuvo que guiarse mucho por algunas amistades que hicieron recomendaciones, mira, fulano te puede ayudar, el otro, pero al no venir del mundo político, no conocía prácticamente a nadie en Washington, D.C., no conocía a los burócratas profesionales, y por eso es que en el primer mandato de Trump hay tantas deserciones, hay tantas personas que entran a formar parte de su gabinete y en cuestión de meses son despedidos, porque simplemente, señores, no eran leales al presidente, hicieron alguna que otra jugarreta aquí, tuvieron divergencia, y hay una cosa que sí es real y tenemos que entenderlo. El presidente nombra a sus ministros y el Senado, de hecho, los confirma, los aprueba o no. Pero por supuesto que tienen que ser personas totalmente leales al presidente de los Estados Unidos. Eso no es nada raro. De hecho, aquí tenemos una declaración nada más y nada menos que de Bruno
el flamante canciller del castrismo, igual hace 3:54, hace apenas una hora y pico, diciendo la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, yo lo estoy hablando con voz engargolada, no habla así, él habla como medio flojito, medio extraño, pero bueno, nada que ver. Tenemos que darle una voz a los que no tienen voz y en este caso él no tiene ninguna. La decisión del gobierno de Estados Unidos de encarcelar en la base naval de Guantánamo a migrantes en enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida muestra desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional. Es un territorio de Cuba ilegalmente ocupado fuera de la jurisdicción de la Corte de los Estados Unidos. Bueno, Bruno, defiéndelo, ve y recupera la base. Díselo tu jefe. Vayan para allá con 4 o 5 gatos, que son los que ustedes tienen, y con las armas esas rusas del siglo pasado y te la tendré a hacer algo, no me más show por gusto. Porque yo sé que ustedes son muy valientes alardeando y todo esto, pero cuando llega la hora de la verdad, ustedes siempre están cuidando los intereses de los Estados Unidos. Lo hacían con Nelson Rockefeller, con David Rockefeller, o sea, con todos estos grandes magnates del petróleo, ustedes le cuidaban los depósitos de petróleo en Angola, en todos los países donde los representantes del gobierno castrista estaban peleando contra las fuerzas de la UNITA, o sea, las fuerzas de liberación que querían salir del corrupto presidente Dos Santos. Bueno, aquí ya Cuba Debate lo está también sacando, denuncia al presidente cubano, encarcelamiento de migrantes de la base naval de Guantánamo, y aquí lo están mostrando, bueno, el acto de brutalidad, todas las tonterías que dijo este señor.